hablaremos de reacciones químicas, que son las reacciones de combustión, tema que, como ya les recuerdo, lo trabajamos el año pasado. Pero sí quería recordarles que una reacción de combustión es una reacción de oxidación. ¿Por qué es una reacción de oxidación? Porque se realiza en presencia de oxígeno. Y es una reacción de tipo exotérmica. ¿Por qué? Porque se libera calor. Es más, nosotros podemos observar que es una reacción exotérmica porque se observa el desprendimiento de llama, es decir, vemos la presencia de fuego. También tenemos que saber que para que se dé una reacción de combustión es necesario un comburente, que justamente es el oxígeno que está en el aire, y el combustible, que sería la sustancia inflamable. También tienen que saber que hay distintos tipos de combustible que se clasifican de acuerdo a su estado de agregación, es decir, si están en estado sólido, líquido, gaseoso, y de acuerdo a su origen. Ahora, es importante el concepto de temperatura de ignición. ¿Por qué? Porque para que se dé este tipo de reacción es necesario que el sistema alcance una determinada temperatura, es decir, una temperatura mínima necesaria para que se dé la reacción. Esta temperatura se llama temperatura de ignición. Una vez que se alcanza esta temperatura, se produce la reacción. Hay dos tipos de combustión y esto es muy importante que lo sepan. ¿Por qué? Porque las reacciones de combustión están presentes en nuestra vida diaria. Cuando prendemos una hornalla en la cocina, cuando quemamos un papel, cuando prendemos el fuego, ya sea para hacer un asado, para cocinar a leña, cuando prendemos un brasero. Entonces, es una reacción presente en nuestras actividades diarias. Y se puede distinguir a simple vista cuál es la diferencia o cuando estamos en presencia de una combustión completa o de una incompleta, simplemente al observar la coloración de la llama. Si es azul, como generalmente ocurre cuando prendemos la cocina de la hornalla de la cocina en nuestra casa, o cuando prendemos, por ejemplo, un calefactor. Pero si nosotros estamos en presencia de una llama amarilla o naranja, estamos en presencia de una combustión incompleta. ¿Por qué es importante saber esto? Porque el monóxido de carbono que se produce en una combustión incompleta es altamente tóxico y una vez que ingresa a nuestro organismo, la intoxica y nos produce la asfixia hasta llevarnos a la muerte. Esto es muy importante que ustedes lean y respondan el práctico en la parte donde hablamos del monóxido de carbono y su toxicidad, porque es un conocimiento que les va a permitir resolver problemas de la vida diaria. El otro tipo de reacción, menos conocido por ustedes, son las reacciones ácido-base, sobre las cuales solamente vamos a ver algunos aspectos, los más sencillos y los más simples de comprender, como para que ustedes tengan conocimiento de qué hablamos cuando hablamos de ácidos y de qué hablamos cuando hablamos de bases. Bueno, primero que nada, que una reacción de ácido-base lo que permite obtener son las sales, como por ejemplo la sal común, la sal que ustedes utilizan en sus casas. Ahora, ¿qué es un ácido y qué es una base? Bueno, estos conceptos han ido cambiando mucho a lo largo del tiempo y a lo largo de los distintos experimentos que fueron realizando los científicos. Si ustedes leen esta parte del texto que les envié, verán que en un primer momento tenían que ver con características que podían captarse con nuestro sentido. Es decir, los ácidos eran aquellos que tenían un sabor ácido, que podíamos ver que corroían el metal, y se volvían menos ácidos cuando se mezclaban con bases. Ahora las bases, o los álcalis también, eran sustancias más resbaladizas o jabonosas al tacto. Y se volvían menos básicas cuando estaban en presencia de compuestos ácidos. Más tarde ese concepto fue cambiando y me interesa detenernos acá en lo que dijo el científico Arrhenius. Él llamó ácido a aquellas sustancias que cuando estaban en solución acuosa liberaban un protón, y álcalis o bases a aquellas sustancias que cuando estaban en solución acuosa liberaban lo que se denomina oxidrilo o grupo hidroxilo. Este concepto es importante que ustedes lo tengan, que ustedes comiencen a visualizarlo para cuando veamos los compuestos químicos inorgánicos y la importancia que tienen. Bueno, acá tienen esta reacción. Acá ustedes ven
un tipo de reacción de descomposición, en donde este es el ácido clorhídrico, que está formado por el hidrógeno y el cloro, que cuando están en solución acuosa se separan. Por un lado, a ver, quiero hacer bien foco, tenemos el ion cloruro, el cloro, que es el no metal, y por el otro lado, el hidrógeno, que sería el protón, que tiene la carga positiva. Acá tenemos el hidróxido de sodio, que está formado por el OH, que es el grupo oxidrilo o hidróxido, y el sodio, que cuando se separa también es una reacción de descomposición. En solución acuosa vemos que se disocia en el OH, que es el grupo oxidrilo o hidróxido, que tiene carga negativa, y el ion de sodio, que tiene carga positiva. Si ustedes continúan leyendo, van a ver cómo ese concepto ha ido cambiando a lo largo del tiempo. Tenemos cómo el científico Brønsted propuso que el carácter ácido de la sustancia no se debía solamente a la capacidad de producir protones en solución acuosa, sino también a su facilidad de cederlos a otras especies. Así él dijo que los ácidos eran aquellas sustancias que cedían protones y bases aquellas sustancias que aceptaban protones. Acá abajo podemos ver una reacción en la que tenemos el ácido clorhídrico que reacciona ¿con quién? Con el hidróxido de sodio. Y podemos ver que el ácido clorhídrico, que es el ácido, cede, es decir, pierde el hidrógeno, y el hidróxido de sodio, que lo tenemos acá, pierde a su grupo OH. Si nosotros juntamos este hidrógeno que viene del ácido clorhídrico y el OH que viene del hidróxido de sodio, se forma H2O, que es lo que nosotros conocemos como agua. Y acá se ha formado, ¿quién? Se ha formado la sal. ¿Qué sal hemos visto que se ha formado acá? Lo que se llama cloruro de sodio. ¿Estamos de acuerdo? Entonces esta reacción es lo que estamos viendo, esta definición de ácido y base se utiliza hasta la actualidad. Vuelvo a repetir, estamos viendo ácido clorhídrico, que estos serían los reactivos, e hidróxido de sodio. Cuando ambos compuestos reaccionan, vemos cómo el ácido pierde al hidrógeno, que sería el protón, y el hidróxido de sodio pierde al OH. Si nosotros juntamos esta H del cloruro de hidrógeno con el OH del hidróxido de sodio, vemos que se ha formado dos átomos de hidrógeno y uno de oxígeno, H2O, que es el agua, y el cloruro de sodio es la sal. ¿Sí? Más adelante, Lewis propuso otro concepto sobre lo que es un ácido y una base. A él le llamó ácido a aquellas sustancias que son capaces de aceptar electrones, y base lo que son capaces de ceder. Pero este es otro concepto diferente. A nosotros nos interesa más el concepto propuesto por Brønsted. Por eso van a ver que más adelante se refiere a ácidos y bases de Brønsted. ¿Por qué? Para hacer referencia que el texto está trabajando con el concepto utilizado y producido por este científico. En conclusión, quería que les quede claro que las reacciones ácidos y bases permiten la formación de las sales, ¿sí? ¿Por qué? Porque las sales son compuestos que se han descubierto hace realmente muchos años y han sido muy importantes y muy valiosos y muy utilizados por el hombre, ¿sí? Y varias sales se conocen desde tiempos remotos. La idea de que ustedes puedan comprender las reacciones ácido-base es que sepan que cuando reacciona un ácido con una base, lo que se produce es una sal. Muy bien. Este concepto que les acabo de decir lo vamos a utilizar posteriormente cuando veamos compuestos químicos, compuestos inorgánicos este año, el año que viene, si Dios quiere, verán los compuestos orgánicos. Bueno, pero para no irme del tema, aparece acá otro concepto muy importante que es, y que ustedes habrán escuchado hablar, que es el pH. ¿Para qué sirve el pH? El pH es una medida que nos permite determinar cómo de ácido o cómo de alcalino o básico es una determinada sustancia. Para eso sirve el pH, porque no todos los ácidos son
igual de ácidos ni todas las bases son igual de básicas o alcalinas. Para eso existe esta escala donde podemos determinar cómo de ácida o de básica es una determinada sustancia. A mí me interesa fundamentalmente que ustedes conozcan esta escala que tiene que ver con los colores y que sepan que esta escala toma valores que van de 0 a 14. La mitad del 0 al 14, como ya sabemos, es el número 7. Todas aquellas sustancias que tienen un pH que coincide con el número 7 son sustancias neutras. ¿Qué quiere decir? Que no son ni ácidas, ni alcalinas o básicas. ¿Por qué? Porque son neutros. Esto es importante que sepan porque casi todos los fluidos corporales que nosotros tenemos en nuestro organismo tienden a tener un pH neutro. De ahí en más, a medida, todas aquellas sustancias cuyo pH sea menor que 7 serán ácidas y todas aquellas cuyo pH sea mayor que 7 serán básicas. Ahí ustedes pueden ver algunos ejemplos de valoración de algunas sustancias como ejemplo de sustancias ácidas o sustancias alcalinas. En realidad existen unas tiritas indicadoras de pH que son unas tiritas reactivas que cuando vos las pones en contacto con una determinada sustancia te permite saber si esa sustancia es ácida o es alcalina, ¿sí? Y finalmente, un concepto que nosotros lo escuchamos mucho, que es el tema de lluvia ácida. ¿Qué es la lluvia ácida? Bueno, la lluvia ácida es un fenómeno por el cual el agua arrastra todos los ácidos presentes en la atmósfera, lo que lleva a que estos tengan un pH de 3 o 4. Esto es un pH muy ácido y es por esto que esta lluvia es perjudicial ¿para quién? Para las plantas, para el suelo y para los animales. Es por este motivo que vemos que siempre o desde hace muchos años, con esta conciencia que tenemos que tener de cuidado de nuestro planeta, se procura disminuir la emisión de compuestos químicos que dan origen a esos ácidos que están en el ambiente, que cuando se combinan con el agua forman estos ácidos que generan la llamada lluvia ácida. El agua en general tiene un pH entre 5 y 6, pero se ha visto, eso es el agua de lluvia, se ha visto que en los últimos años ese pH se ha ido haciendo cada vez más ácido y tiene que ver porque están en contacto con ciertos óxidos que al combinarse con el agua forman los ácidos. Acá nosotros podemos ver en este ejemplo, acá tenemos un óxido de azufre, trióxido de azufre. ¿Por qué digo trióxido de azufre? Porque si ustedes ven, tengo 3 átomos de oxígeno y 1 de azufre. Entonces se llama trióxido de azufre. Cuando este trióxido de azufre entra en contacto con el agua de la lluvia, se forma un ácido. ¿Cómo se llama este ácido? Este ácido se llama ácido sulfúrico. Bueno, este ácido sulfúrico es uno de los componentes de lo que se denomina lluvia ácida y que va a ser perjudicial, como les dije, para nuestro planeta y para todos los organismos y seres vivos que hay en él. Acá tenemos otro ejemplo, acá vemos también cuando están en presencia de óxidos de nitrógeno, también se forma un ácido que sería el ácido nítrico. Estos compuestos como nitrógeno y azufre son emitidos por centrales termoeléctricas, los motores de los automóviles, los aviones, los productos tóxicos que mandamos al ambiente y que con el transcurso de los años, y como les decía anteriormente, cuando intentamos generar conciencia del cuidado del medio ambiente, tratamos de evitar. Bueno chicos, esto ha tratado de ser una explicación para que ustedes puedan llegar a comprender más aún este tema. Todavía vamos a seguir practicando, vamos a seguir analizando este tema y vamos a seguir trabajando y seguir profundizando aún más. Así que espero que les haya sido útil, les mando un saludo grande y nos mantenemos en contacto.